siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Un saludo cordial para ustedes que a esta hora se conectan con este espacio de servicio y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria. Soy Sandra Milena Ríos Taborda y esto es Al Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico y es la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. ¿Qué opinan ustedes acerca de que este sea legal o no, de que se practique sin excepciones? Pues este tema lo estaremos abordando en esta emisión en compañía del profesional Santiago Arroyave Restrepo. Él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana y entre su experiencia está que trabajó en el Tribunal Superior de Antioquia y también en 2 juzgados penales de adolescentes. Santiago, un saludo para usted y bienvenido al Derecho. Muchas gracias, Sandra. Un saludo muy especial a la comunidad que ve este programa. Bueno, como lo mencioné, vamos a estar hablando del aborto, especialmente en nuestro país. ¿Cómo está este tema en la actualidad? Bueno, legalmente, antes de empezar a hablar legalmente cómo está el tema, cómo se ha desarrollado, hay que tener en cuenta que es un tema muy polémico, muy espinoso, y lo que se va a decir acá no es una sugerencia ni mucho menos una idea para implantar en las cabezas de los televidentes, sino por el contrario es una asesoría legal de qué se debe hacer y qué no, respecto a la penalización del aborto o la interrupción del embarazo como tal. Vamos a hacer es un análisis jurídico. En estos momentos en Colombia está penalizado el aborto. ¿Qué pasa? Por medio de una sentencia del 2006, la sentencia 355 de la Corte Constitucional, condicionó ese artículo, es el artículo 122 del Código Penal colombiano, que es la ley 599 del 2000, como ya lo he dicho en varios programas que hemos hecho acá en Naupan. Lo que pasa con la sentencia es que condicionó ese artículo a los eventos donde ya muchos hemos escuchado en qué eventos se puede practicar el aborto. Como se ha hablado, el aborto no es entonces un tipo penal absoluto, sino que pueden existir unas variables para poder acceder a esa interrupción legítima del embarazo. Usted lo mencionaba, ya en otros escenarios hemos hablado de en qué casos sí se permite, pero recordemos, ¿en qué casos se permite esa interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, son los que conocemos son 3. En realidad, en nuestro día normal las conocemos como cuando se presentan malformaciones en el feto, malformaciones o peligro para la vida de la mujer, de la madre, o cuando es un producto, una gestación producto de un hecho delictivo, lo que la gente conoce como las violaciones. Pero si ahondamos más en el tema, hay otras posibilidades. Por ejemplo, cuando es sin consentimiento, por ejemplo, la fecundación. La fecundación, se pueden presentar casos donde sin consentimiento y fecunden una mujer, o en otros casos puede ser cuando se donan ovarios o óvulos y de pronto están fecundados, eso no está con el consentimiento de la madre, entonces la Corte se pronuncia sobre eso y admite esos 3 casos excepcionales donde legalmente una institución prestadora de salud te tiene que, digamos, interrumpir ese embarazo. ¿Cómo se argumenta que en esos 3 casos, 4 que usted menciona, sí se puede? O sea, ¿cuál es el sustento que da la ley? Bueno, los argumentos que la Corte utiliza para esta sentencia son la protección de varios derechos fundamentales, el derecho a la vida respecto de un embarazo peligroso para la mujer, una malformación, inclusive ese mismo derecho de la vida para el feto. Pues, si es una vida en condiciones que no son dignas, pues ¿para qué dejarlo nacer? Respecto de, por ejemplo, cuando la mujer es víctima en un caso, en un hecho delictivo, un acceso carnal violento, un acto sexual que pueda llevar pues, a la fecundación, también pone como principal argumento la igualdad, ¿cierto? Pues, y la autonomía de las personas. Si ella como mujer autónoma no puede decidir sobre una fecundación que fue producto de un delito, pues no tendría sentido hablar de que la Corte protege un derecho fundamental que es la autonomía de las personas.
Respecto a las malformaciones, pues tiene mucho sentido porque si se pone en peligro de la persona que está viva, digamos que el embrión o el feto está vivo pero no ha nacido, para el derecho civil, el Código Civil, por ejemplo, reglamenta quién es persona, ¿cierto? Para saber quién es persona. Y en resumen, después de debatir mucho, antes decían que persona es después de los 4 meses de fecundación. Habían cantidad de opiniones. Ya después del Código Civil sentó que es persona quien se separe del cordón umbilical y tenga instante de vida, un instante de vida. Es decir, que después de separar a la mamá tenga algún instante de vida, respire, se mueva. Ahí tiene el nacimiento una persona. Y eso es muy importante porque las personas tenemos derechos al nacimiento. Por ejemplo, el derecho a suceder. Si mi padre se muere, yo estando recién nacido tengo derechos. Por eso es importante pues ese tema. Pero la Corte utiliza prácticamente para sacar esta sentencia el derecho a la igualdad, la vida y la salud de la mujer. ¿Por qué se habla entonces del derecho a la vida en ese proceso de gestación si se dice que se habla de ese instante al nacer? El tema es muy polémico como empecé, entonces si lo vemos desde una óptica religiosa, vamos a comprender que sí hay vida desde ese momento. Pero ya acaba de decir el concepto para el Código Civil, es vida si usted nace y se desprende del cordón y tiene vida un instante. Digamos que hay vida, pero no hay persona. Esa sería la respuesta. El aborto es entonces un delito si no se presenta dentro de esas 3 características. ¿Está considerado así dentro del Código Penal? Es correcto. Por medio del Congreso se legisló en el 2000 de que el aborto de manera general debería estar tipificado como delito. Lo que te digo, en el 2006 se sacó una sentencia de la Corte Constitucional que reguló o complementó ese delito. ¿Qué pasa con la Corte Constitucional? En el derecho hay varias fuentes de interpretación, ¿cierto? Entonces está la ley, está la jurisprudencia, entre otras. No hay ley como tal que haya modificado, haya cambiado ese tipo penal del aborto, ubicado en el artículo 122, sino que por contera, la Corte Constitucional ha legislado sobre el tema. Decirlo legislar es sacar un precedente jurisprudencial. Eso es lo que ha hecho la Corte respecto al tema. ¿Ha tenido la Iglesia o la religión alguna incidencia dentro de estas decisiones, estas 3 características que se presentan para el aborto? Bueno, actualmente la religión ha influido en todo, ¿cierto? Antes teníamos una concepción heliocentrista, o sea que la Tierra recorría a través del Sol. Eso ha cambiado con la modernidad y ya es antropocentrista, entonces es el hombre el que tiene derechos, no el Sol o Dios, ¿cierto? El derecho es una figura o es una ficción, una creación humana. Entonces yo por religión no te puedo dar una respuesta. Sí influye porque según la religión, en especial la de nosotros, la católica, dice que hay vida desde el momento de la concepción. Discrepa la ley con ese argumento. Pero ¿ha tenido incidencia ese concepto que presenta la Iglesia en las decisiones que ha tomado la Corte, por ejemplo? Total, si vos puedes revisar esa sentencia de la que he hablado, la sentencia 355 del 2006, son 638 páginas. En esas 638 páginas, 400 son conceptos que dan religiosos. Pues son 400 de religiosos porque uno sabe que son sacerdotes, que dicen la vida Dios es el único que la puede dar o quitar. Y hay argumentos también muy libertinos, pues donde se ve mucho libertinaje, donde la gente dice, no, yo quisiera y debería poder abortar 100 veces si me da la gana porque es mi cuerpo. Yo al final creo que es una decisión muy de la mujer, sería ella la que de cierta forma padece el embarazo. Digo padece no como patología, sino porque es la que toca soportar otro feto creciendo en su cuerpo y las demás consecuencias del embarazo. Bueno, Santiago, vamos a hacer una pausa, vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes que tiene una pregunta con respecto al tema. Ella es Marta Lucía Villa. Un saludo para el doctor Santiago Arroyave. Doctor, le tengo una pregunta. ¿Una mujer en avanzado estado de embarazo puede abortar? ¿Qué establece la ley en este caso? Respecto a la pregunta que hace doña Marta, pues
Digamos que antes de la sentencia 355 del 2006 se tenía mucho en cuenta el tiempo de gestación para determinar si era un embrión o un feto, y esto para determinar si había dolor o no, si en algún evento podría sentir o podría un médico darse cuenta de eso. Después de esta sentencia fue muy claro, si usted está dentro de las 3 causales que condicionaron el artículo penal y el médico asegura que no hay un riesgo más grande con practicar el aborto, no se tienen en cuenta ese tiempo de la fecundación. Volvamos a la causal de la violación. ¿Por qué, si no hay peligro a la vida con respecto al feto, se permite esa interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, es una pregunta muy compleja porque lo primero que hay que decir es la autonomía de la mujer. Ella nunca deseó ese embarazo, nunca consintió una relación sexual, por ejemplo, en el caso del acceso carnal abusivo. Entonces, me parecería a mí injusto tener que soportar el resto de la vida con algo que fue producto de un delito, ¿cierto? Por eso, a causal, la legislación o la Corte Constitucional ha decidido que se le debe dar un respaldo a la mujer víctima, y este respaldo es como permitirle que decida sobre el futuro o el nacimiento del feto que lleva dentro. ¿Y cómo se puede probar que ese embarazo es producto de una violación? Bueno, ese tema es complejo, pero es muy sencillo. Es como si fuiste víctima de un acceso carnal, tienes que cumplir como con la denuncia penal, ir a las instituciones prestadoras de salud, que te examinen, medicina forense, medicina, no sé, los institutos que tiene el Estado, ¿cierto? Entonces, al igual que se pone la denuncia por un acceso carnal, en el evento que se sepa que está en embarazo, pues podría esgrimir que las semanas de embarazo coinciden con esa agresión que denunció, y así podría el médico decidir, pues, si está entre esas 3 causales para practicar la interrupción del embarazo. Bueno, la cifra de embarazos adolescentes en locales a nivel departamental y nacional son altas. No existe un proyecto de ley, algo que sustente que yo como mujer está implicada en mi vida tenga ese derecho a decidir si nace o no. Desde 1992, digamos que la Corte Suprema y la Corte Constitucional han venido intentando legislar sobre el tema. Inclusive la orden que dio la sentencia que hemos hablado acá del 2006 fue que el Congreso tenía un año para legislar. Roy Barreras es un congresista que varias veces ha introducido el proyecto de ley, pero no le ha prosperado. Hasta el momento estamos pegados de un antecedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, que es quien se encarga, pues, de complementar ese artículo 122. Vamos a hacer nuevamente una pausa, Santiago. Vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes con otra pregunta del tema del día. Ella es Danielita Borda. Cordial saludo. Mi pregunta para el abogado es, yo quisiera saber si la opinión de los hombres cuenta en caso de aborto. Muchísimas gracias. Bueno, sobre la pregunta que hace la televidente, lamentablemente mientras el proceso de gestación está en la mujer, el hombre no tiene, digamos, derechos sobre la decisión. ¿Por qué? Porque simplemente es una persona que está por nacer, o sea, todavía no es persona y está dentro de la mujer, entonces hace parte de la mujer. En el evento de que ese feto nazca, ahí sí adquiere derechos y obligaciones, pero de lo contrario es la mujer quien decide sobre su decisión libre y voluntaria de tener o no tener un hijo. Bueno, Santiago, volvamos al tema de las causales. En el caso en que yo esté pasando por una de esas 3 razones para abortar, decida hacerlo, ¿cómo debe ser el procedimiento o el proceso para hacerlo legalmente? Bueno, realmente la sentencia habla de que cualquier EPS o IPS estaría obligada a realizar este procedimiento. En la actualidad no es tan sencillo porque muchas se escudan en que no tienen los mecanismos para realizar el procedimiento, o la objeción de conciencia que hacen muchos médicos que dicen yo no puedo matar a alguien. Y eso depende, pues, de los principios de cada persona. En el evento de que sea una malformación y esto, habrá un certificado médico que evidencie la malformación o el peligro que tenga la madre, y ella deberá acercarse a la EPS a solicitarlo. Como en la actualidad o en la coyuntura no es fácil,
casi siempre estos métodos que se usan para el aborto son solicitados a través de una tutela, de una acción constitucional de tutela que obliga en un determinado tiempo a la empresa prestadora de salud a realizar el procedimiento. Pero esas instituciones prestadoras de salud están en la obligación de hacerlo. Están en la obligación siempre y cuando tengan el medio para realizar el procedimiento. Nadie puede estar obligado a lo imposible. Si ese procedimiento requiere ciertos equipos, cierto profesional, y no lo tiene la EPS o IPS donde usted se dirija, pues seguramente lo tendrán que remitir a otra entidad. La documentación que debo presentar. Dependiendo de los casos, ¿cierto? Si es por malformación o algo que deba dictaminar un médico, entonces un informe de medicina donde diga cuáles son las causas, cuál es el riesgo y etcétera. Si es por la causal del el hecho delictivo, pues habrá que aportar la denuncia que se formuló por ese hecho. Bueno, quiero que nos devolvamos a un tema que tocamos ahorita, y es que usted mencionaba lo del feto o el embrión. ¿Tiene los mismos derechos civiles y jurídicos en ese proceso de gestación? Sí, digamos que la definición del concepto es por tiempo, ¿cierto? Entonces feto, embrión. En este caso ya la Corte en esa sentencia fue muy claro, es la interrupción del embarazo, no dijo, pues no estableció términos. Santiago, ¿pueden las instituciones de salud exigir procedimientos adicionales o políticas internas para el manejo de estos casos de aborto? Según la sentencia de la Corte Constitucional no habría una razón para que, cumplidos estos requisitos, estos tres requerimientos que hacen la Corte, no hay ninguna razón para que la institución no se vea obligada a hacerlo, excepto el que te digo, que no cumplan con los requerimientos o materiales para realizar el procedimiento. O sea, que ellos no se pueden salir con la excusa de que, ay, no, es que el reglamento interno, las políticas internas de la institución no nos lo permiten. Exactamente, ese es el deber ser, o sea, no debería de ser así, de que pongan excusas para decirlo en otro nombre, pero generalmente intentan de cualquier forma esquivar el procedimiento para no tener ese procedimiento pues en la institución. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente, vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes con una pregunta de interés. Un saludo para el abogado, mi nombre es Karina Vélez García. Una pregunta para el abogado, ¿los problemas de salud mental son considerados un peligro para la vida de la mujer? Respecto a esa pregunta, la salud tiene dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto mental. Si hay un deterioro en el aspecto mental, posiblemente va a haber un deterioro también físico. Entonces, si existe un certificado de un profesional en la salud, en la rama de la psiquiatría, que determine que el nacimiento de ese feto que está por nacer va a tener implicaciones con la salud mental de la mujer, estaría totalmente válido y cobijado por esa sentencia 355 del 2006 que permite en ese peligro de la salud de la madre, la interrupción. El procedimiento es, obtengo ese certificado en el caso que tenga problemas de salud mental y se lleva a la EPS, algo así. Es correcto, como te digo, ese es el deber ser, pero en la vida real no funciona así. ¿Qué toca? Lastimosamente, como muchas cosas en el país, toca una acción de tutela que el juez en 8 días falle y que obligue a la empresa prestadora de salud a realizar el procedimiento. ¿Qué opina usted de la despenalización total del aborto? ¿Está muy alejada la ley en este momento de la realidad de las mujeres colombianas? Esa es una pregunta, digamos, muy candente, ¿cierto? Yo como hombre no estoy facultado, me encuentro impedido para responder, porque en todo caso es la autonomía de la mujer la que debe prevalecer. Respecto a la pregunta que me hiciste ahorita, si la opinión de los hombres importa o no. Después de toda esa aclaración que hago, yo podría decir de que se podría despenalizar, pero de pronto crear sanciones administrativas. Ahorita detrás de cámara les comentaba que en otros países, por ejemplo, te castigan, te permiten el aborto la primera vez sin inconveniente, simplemente por decir que no lo querés tener, pero la segunda te extraen los óvulos, entonces no vas a, óvulos o ovarios,
y es como un castigo administrativo para que no vuelvas a incurrir en esa práctica. Precisamente, y a propósito que usted toca ese tema, yo quiero que hagamos una comparación. Colombia, por supuesto, con otros países en los que esté legalizado el aborto parcial o totalmente. Bueno, Latinoamérica está como por la misma línea jurisprudencial. Argentina está pidiendo la legalización del aborto, casi que con nuestra misma lucha, lo único que tienen es un antecedente jurisprudencial. Colombia está en la misma lucha, Uruguay ya pasó esa lucha, en Uruguay está permitido, digamos lo que de manera general, pero te cobran una multa. Alemania es el caso donde les digo que te extirpan el óvulo o el ovario. No sé cómo será en Estados Unidos en realidad. Sé que Latinoamérica está luchando por la despenalización total del aborto. Ya si me preguntas a mí, yo digo que es una respuesta que te tiene que dar la mujer que está en embarazo. ¿Y qué opina de esa realidad colombiana de las mujeres a propósito de que ahora tocamos el tema de que el índice de embarazos no deseados es altísimo? Bueno, yo creo que por un aspecto de salud y de evitar un riesgo con la mujer, esta práctica debería ser más asequible, no sé si legal o ilegal, digamos que más asequible. ¿Por qué? Porque ocurre en la vida real que la mujer, porque no puede acceder a un procedimiento en una institución especializada de salud o en una entidad prestadora de salud, lo hacen en clínicas de garaje o con el primo que lleva 6 meses de medicina y tiene conocimiento sobre los medicamentos y le hace el procedimiento. Entonces lo que ha llevado a estos malos procedimientos es a muerte de mujeres, muerte de fetos, deformaciones, mujeres que la matriz se le arrancó en un mal procedimiento. Y es porque son clínicas o de garaje o clandestinas. Por ese aspecto yo considero que la legislación colombiana debería de adoptar medidas que se adopten en otros países para legislar. Pero desde el 2006 la orden de la Corte Constitucional fue legislar. 1 año para legislar, estamos en el 2019 y el Congreso todos los proyectos que hablen sobre el tema los rechaza o los desecha. ¿Qué tipo de pena, Santiago, establece el Código Penal si se practica el aborto que no sea dentro de esas 3 causales? Bueno, el capítulo que habla del tipo penal del aborto lo componen 3 delitos, el artículo 122, el artículo 123 y el artículo 124, que es una causal de atenuación punitiva, que de hecho fue declarado inexequible por esa sentencia que he hablado todo el tiempo. Las otras 2 los condicionó. La pena para el aborto, la mujer que aborte o la persona que ayude a esa interrupción del embarazo, sería de 16 a 54 meses, es decir, 1 año 4 meses a 4 años y 5 meses. Esa es la pena para quien incurra en ese tipo penal. En realidad, digamos que dice meses de prisión, pero con la práctica procesal podría fácilmente no pagar prisión intramural, sino una domiciliaria o una aplicación de un principio de oportunidad o una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Hay varias figuras que en la realidad pues permiten que la mujer que lo haga, sea por estado de necesidad, desesperación, lo que sea, el argumento que sea, no purgue esa pena intramural. Pero entonces ahí entrarían los 2, la mujer que se le hace practicar y el que lo practica. Es correcto, es correcto. Por eso los médicos se abstenían mucho de realizar el procedimiento, porque si no estaba como bajo una orden directa de un juez, sea por una sentencia de tutela o algo que lo vinculara como urgente, como que él sintiera que sí estaba obligado a hacerlo, no lo hacían y simplemente esgrimían el argumento de objeción de conciencia, porque decían que eso era un homicidio. Bueno, Santiago, le hemos dado mucha vuelta a este tema, pero no hemos hablado, digamos que del origen. ¿Cómo se dio inicio a este debate jurisprudencial? Bueno, el tema es muy complejo, ¿cierto? Yo hago una invitación extensiva pues a los televidentes que tengan dudas sobre el tema o que quieran saber más, que investiguen esta sentencia que he hecho relación. Si en algún momento consideran necesario hablar conmigo, no hay problema. A mí estos temas, digamos, académicos me gustan. Este tema empezó por una joven de Cali, una niña de 13 años, que fue accedida sin su consentimiento. Esta niña, después del mes del abuso, del acceso, se da cuenta de que está en embarazo. Desde ese momento empieza el viacrucis porque va a todas las instituciones, fiscalía, medicina legal, bienestar familiar,
hay una institución en Medellín en pro del aborto, o al menos de ayudar a que no sea tan riesgoso ese aborto, con gestiones jurídicas, trámites. El caso es que esta niña, después de 3 meses, tiene que interponer una acción de tutela. La acción de tutela efectivamente se la fallan, digamos que concediendo ese aborto, pero de ahí, de esa sentencia de tutela, a que encuentre una EPS que esté dispuesta a realizar el procedimiento pasan otros 3 meses. Cuando ya van 6 meses, el médico que asignan para que revise ese caso dice: yo no le practico la interrupción del embarazo por objeción de conciencia. De esos 6 meses, entonces se extiende a otros 2 meses hasta que encuentran un médico que dice: yo no tengo objeción de conciencia, yo lo podría hacer, pero ya está muy avanzado y puede ser muy peligroso para ella. Entonces esa sentencia dio pie a que se demandara la constitucionalidad o la exequibilidad de esas normas que hablamos, artículos 122, 123 y 124 del Código Penal. Mira que desde que pasó ese caso hasta la sentencia que hemos hecho relación, estaba en un limbo total, jurídicamente hablando, el aborto en Colombia. No había absolutamente nada que permitiera realizar el procedimiento o que lo penalizara, hasta la ley 599 que lo introdujo pues como delito. Hay otro aspecto, por ejemplo, que se ha visto mucho desde 1900 en Colombia, y es otro tema muy escabroso de hablar, que es el incesto, ¿cierto? Entonces, entre esas causales que la Corte desarrolló, también está el incesto como un peligro para la madre, y un peligro para el feto, perdón, porque puede tener consecuencias, digámoslo, problemas o taras genéticas, y por esto también un médico estaría avalado para certificar que hay un peligro en el nacimiento. Entonces ese incesto también hay que tenerlo en cuenta, que ahorita se me olvidaba, puse en relación las inseminaciones, los trasplantes, pero el incesto también, consentido o no consentido, porque puede ser consentido, ¿cierto? En esos eventos puede acercarse la mujer a solicitar o a pedir que le realicen ese procedimiento. Esto gracias a esa situación que les cuento de una joven de Cali, una menor adolescente, que tuvo que soportar un hijo, no sé actualmente si todavía lo tiene, pero no se pudo realizar el aborto porque por tiempo y tramitologías le dilataron tanto su procedimiento que no lo pudo realizar. Bueno, ¿y cómo se introducen esas otras 2 causales de las que hemos hablado durante todo el programa? Bueno, para explicar cómo nacen esas otras 2 excepciones que trae esa sentencia que hemos hablado, es simplemente que la Corte Constitucional se enfocó en la autonomía de la persona. Pues si la persona no lo quiere tener o es riesgoso para su salud, no más sería justo que ella decidiera. El nacimiento de ese sí no es como el acceso de la niña que les cuento, es más de interpretación de la Corte, de sentarse, escuchar las 400 plegarias, por decirlo así, de los conservadores que se pronunciaron sobre esa sentencia. Y de acuerdo a ese estudio que hizo la Corte, tantos magistrados pensando sobre eso, decidieron que por un principio que cobijaba toda la sentencia, que la autonomía, debería de respetarse también la decisión de que por peligro para la salud de la madre se pudiera realizar el procedimiento. Bueno, Santiago, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado, por supuesto, a despejar estas dudas con respecto a este tema que, como lo hemos mencionado, es un tanto polémico. Bueno, no, con mucho gusto, estoy presto pues para que toda la comunidad, si tienen dudas o algún interés académico en estudiar el tema, se acerquen y puedan hablar conmigo. A ustedes televidentes, también muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de servicio y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044. Allí nos pueden escribir sugiriendo temas, haciendo preguntas. También nos pueden enviar sus videos con las preguntas que deseen realizar. Nosotros nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Hasta pronto.
FAN, la televisión de los andinos.